¿Qué tal, colegas? En este video vamos a ver unos de los componentes principales de la electrónica, que es la resistencia. La resistencia es un componente principal usualmente de la electrónica, que su principal funcionamiento es obstruir el paso de la corriente en un circuito dado. Aquí tenemos una serie de representaciones de la resistencia. Universalmente tiene una representación gráfica, que es este símbolo. Aquí este símbolo demuestra en todas las revistas, libros, vamos a ver ese símbolo representativo. Una de las aplicaciones más usuales es obstruir el paso de corriente y reducir el voltaje en un circuito. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación muy usual. Es muy básica, pero es para poder entender el concepto de la resistencia. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, aquí una resistencia y aquí un diodo LED, que este diodo LED simplemente nos va a permitir para verificar si está pasando la corriente, y cuando pasa la corriente vamos a ver que el LED enciende. Como ejemplo práctico vamos a definir qué es corriente. Corriente es un flujo de electrones que pasa por unidad de tiempo en un conductor. Digamos, un ejemplo práctico en la vida cotidiana, tenemos una manguera y esta manguera será nuestro conductor o ya sea de cobre. Entonces digamos que dentro de la manguera, pues ¿qué es lo que contiene? Pues es agua. Esa agua viene siendo, ese flujo de agua viene siendo el flujo de corriente eléctrica. Una resistencia sería presionar o aplastar la manguera y obstruir el paso del agua durante el tiempo determinado. Entonces quiere decir que esa misma fuerza será en un circuito eléctrico nuestra resistencia, como analogía. Su unidad medida se mide a ohms, gracias a su científico George Ohm, donde él dedujo una ley universal que se llama la ley de Ohm. La unidad medida es ohm y se representa por este símbolo, con un símbolo de omega. Bueno, digamos que él dibujó una cierta ecuación donde él dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a su resistencia aplicada. Digamos que I sería nuestra corriente eléctrica. Y V, será nuestro voltaje. Y R sería nuestro valor de resistencia medida en ohms. Por lo tanto, si queremos calcular la resistencia que debemos aplicar aquí para que nuestro diodo emisor no se funda o llegue a tener una sobrecarga, debemos tener bien establecido esta resistencia para poder que ese pequeño LED no tenga alguna falla eléctrica. Al poner estos valores en nuestra ley de Ohm, el voltaje será 5 voltios, que es nuestra fuente de voltaje principal. La ponemos aquí y la resistencia es de 220. Usualmente utilizamos para este circuito una resistencia de 220 para poder que el LED tenga una luminosidad tenue, más o menos, para que no se pueda fundir tal dispositivo. O también podemos usar, normalmente se utiliza una resistencia de 180 ohms, donde la iluminación del LED podría ser más fuerte, pero igual sigue estando en un rango para que este dispositivo, el LED en este caso, no se pueda fundir. Por ejemplo, en los estándares, ya en la experimentación, se ha visto que entre 25 y 30 miliamperes soporta un diodo LED. Bueno, próximamente vamos a ver, en este video vamos a ver una pequeña práctica donde vamos a encender un LED. Vamos a hacer este circuito con una resistencia de 220 ohms para que verifiquen la reacción del LED, y ya que este LED pues simplemente va a encender y ya no va a tener ninguna falla. Bueno, te invito a nuestro siguiente video, que vamos a hablar sobre los capacitores, otro de los componentes principales de la electrónica. Y pues te invito a nuestro canal, que es Weaver, nuestra página en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, aquí está nuestra práctica. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje. Tenemos conectado el polo positivo y el polo negativo al circuito correspondiente que dibujamos anteriormente, con nuestra resistencia de 220 ohms y nuestro LED. El polo positivo del LED va conectado a la resistencia 220 y la parte negativa del diodo va conectado hacia
hacia la terminal negativa de nuestra fuente. A ver, lo tenemos en 0. Si subimos la perilla, vamos aumentando el voltaje. Aquí tenemos 1 voltio. Vamos subiendo 2 voltios. Y conforme va aumentando el voltaje, vamos viendo que se va encendiendo el LED. Y vemos 4 voltios, 5 voltios. No se puede apreciar mucho, vamos a apagar nuestra luz para poder apreciar más la iluminación del LED. Si se fijan, aquí está prendido nuestro LED y aquí tenemos 5 voltios. Lo vamos a bajar a 2.4. Si ven, lo voy a seguir disminuyendo y el LED se apaga. Lo voy a volver a subir y el LED empieza a encender. Por lo tanto, la resistencia sirve en este circuito a que, si en dado caso la resistencia no estuviera presente, el LED se podría fundir y quemar este dispositivo electrónico. Por lo tanto, es importante disminuir la corriente y el voltaje bajo este importante componente electrónico que es la resistencia. Ahora en este ejemplo vamos a ver que vamos a conectar nuestra fuente de voltaje directamente a nuestro LED. Si se fijan, la resistencia ya fue retirada. Vamos a ver qué pasaría si ponemos nuestro voltaje durante un buen tiempo y vemos lo que pasa. Aquí tenemos a 0.7 volt, vamos a aumentar el voltaje. Si se ven, pueden ver que el LED está encendiendo. Como vieron, al aumentar un poco de voltaje, la iluminación tiende a ser más rápida, ya que solamente con 2.5 la iluminación de LED está presente, ya que no cuenta con ninguna resistencia, y eso hace que la corriente sea más libre y fluya más la corriente para poder prender el LED más rápidamente. En el anterior ejemplo vimos que la resistencia limitaba la corriente y tardaba un poquito más en encenderse. Muy bien, colegas, esto sería todo para nuestra práctica del componente principal, uno de los componentes principales, que son las resistencias, y los espero en el siguiente video, que vamos a ver otro de los componentes que usualmente son utilizados en electrónica, que es el capacitor. Hasta luego, colegas.